A ver qué tan pispito que es, y si estaba bien vestido y si estaba hueliendo bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias por atender este llamado. Y bueno, vamos a platicar sobre algo que para muchas personas puede ser un tema aparentemente desconocido, pero lo curioso del caso es que digo que aparentemente desconocido, porque en el fondo todos, querámoslo o no, estamos muy conectados con el inconsciente. Todos, querámoslo o no, somos afectados de manera poderosa y significativa por el inconsciente. Hay personas que no me conocen, entonces déjenme presentarme. Mejor dicho, para los que no me conocen, soy Ramiro Serna. Me formé como psicólogo transpersonal en la hermosa ciudad de Medellín. Y la psicología transpersonal es una psicología que trabaja con las profundidades del ser humano, con hipnosis, con regresiones, con el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños, y también con lo que es los test proyectivos, que nos gusta mucho poder evaluar lo que aparentemente no se ve, pero que en el fondo es lo que más necesitamos ver, y eso es la fuerza del inconsciente. También estudié sexología desde dos líneas. Una, desde la línea formal académica, y por eso pues nos invitan, me refiero cuando digo que nos invitan, yo siempre hablo en plural porque siempre estoy presente con mi amada Reyán. Ella siempre, aunque no esté al lado mío, siempre está al lado mío. Entonces siempre hablo en plural con respecto a ella. Ambos somos psicólogos, sexólogos, y les estaba diciendo que la sexología la estudié desde la parte formal académica, pero también desde la línea del tantra, que es otra forma de ver la sexualidad. Me parece que son complementarias ambas líneas. Y de hecho, incluso voy a dictar también una charla en estos días sobre los sueños y la sexualidad, porque a través de los sueños se manifiesta bastante nuestras cosas sombrías, ocultas, los deseos más profundos, los miedos más hijueputas aparecen en los sueños. Y todos, y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están íntimamente relacionados con el tema de la sexualidad. Bueno, también me formé hace más o menos 25 años en el área de lo que son las constelaciones familiares. Es una herramienta terapéutica, una actividad de mucho crecimiento personal. Yo sé que muchos de los que están acá están en el chat precisamente o porque han asistido a constelaciones con nosotros, ya sea de manera virtual o porque han asistido de manera presencial. Entonces, es muy, muy, muy interesante, y una de las líneas en las que más podemos observar cómo se manifiesta el inconsciente es precisamente a través de las constelaciones familiares. Aquí en el grupo veo que hay varios que son o graduados o estudiantes del instituto que mi amada Reyán y yo representamos, el instituto donde contribuimos a la formación de facilitadores en constelaciones familiares y sistémicas. Bueno, eso más o menos como para ir contextualizando a lo que ha sido los estudios que yo he realizado. Y lo más importante, y yo siempre que voy a hablar en una conferencia o algo, hablo desde varias líneas. Una, desde una sustentación teórica. Me gusta mucho hablar con respecto a los libros que fundamentan lo que ha sido pues como mi formación, y que de alguna manera también para los temas que vamos abordando pues voy recomendando libros. Tal vez no los tenga aquí ya en una lista para podérselos presentar, pero lo que sí les digo es que luego me pueden preguntar, Ramiro, ¿cuál fue el libro que mencionaste? ¿Qué tal? Y de ahí mismo los voy mencionando, porque con toda seguridad van a ser libros que le van a dar la oportunidad de entender más sobre este tema. La otra parte desde donde yo siempre abordo mis presentaciones es de mi experiencia profesional.
pero siempre, obviamente, guardando el sigilo profesional, es decir, contando algunos detalles, alterando otros, obviamente, para que pues, los pacientes no se sientan vulnerados en cuanto a lo que ha sido su historia. Y también abordo mucho desde el paciente más impaciente que yo he tenido. Ese paciente más impaciente soy yo mismo. Entonces hablo muchas cositas de lo que ha sido mi historia, incluso cómo fue que yo me fui acercando a este mundo, particularmente de lo que va a ser la charla de hoy, la plática de hoy. Y yo fui profesor en algunas instituciones de educación superior, generalmente en dos áreas. Una, la ética profesional, y la otra, lo que era el componente del desarrollo humano. Son dos líneas que me apasionan, porque ambas están íntimamente ligadas a lo que es la filosofía humana. Y entender por filosofía, me gusta mucho recurrir a la etimología de las palabras, al origen de las palabras. Y cuando hacemos referencia a la filosofía, filos quiere decir amor, sofía, sabiduría, un amor a la sabiduría. Y la sabiduría va mucho más allá del entendimiento y del conocimiento. Y si algo es bien sabio, es nuestro inconsciente. Eso sí es bien importante. Y yo ahorita les voy a clarificar un poco unos términos, porque me parece importantísimo clarificar unos términos. Puede que hayan personas que ya hayan participado de algunos cursos míos, pues esto les va a servir de repaso. Otra cosa que me gusta mucho es que las personas me vayan haciendo preguntas, ¿sí? Porque eso contribuye a que todos podamos estar más dinámicos con lo que es la parte de un aprendizaje más significativo. No hay preguntas estúpidas, siempre las preguntas tienen un trasfondo muy poderoso. Y si yo veo que de pronto algunas preguntas nos están desviando del tema y nos estamos distrayendo mucho, yo no tengo ningún problema en decir, bueno, vamos a dejar esas preguntas para el final, me lo recuerdan, o no cabe dentro de lo que estamos abordando hoy. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a tener más tranquilidad. ¿Ya? Bueno, si alguien tiene en estos momentos alguna pregunta, de una vez puede abrir micrófono y hacer pregunta. Si alguien no tiene ni puta idea por qué llegó aquí hoy, también puede abrir micrófono y decirme, mire, estoy más confundido, más perdido que Aníbal el Día de la Madre, y no hay problema. Aquí, entre todos, nos vamos clarificando. Listo. Bueno, a la voz de uno, a la voz de dos y a la voz de tres. No hubo preguntas. Entonces, arranquemos con lo que vamos a referenciar hoy, y es sobre el inconsciente, cómo el inconsciente influye en nuestra cotidianidad, cómo y desde dónde se ha investigado el inconsciente. Han sido, yo diría que científicamente, algunos años, tal vez 100 años, tal vez un poco más de 100 años, 150, en fin, porque pues cuando miramos a los que le antecedieron a Sigmund Freud, por ejemplo, que fue uno de los más relevantes exploradores de lo que era el inconsciente, pues Sigmund Freud aprendió de Breuer, de otros médicos, psiquiatras, hipnoterapeutas, que de alguna manera ya habían trabajado lo que era específicamente el abordaje del mundo del inconsciente. Pero si nos vamos hacia lo que es, digámoslo así, ya la sabiduría ancestral, pues bueno, los chamanes, las culturas muy antiguas como los egipcios, de alguna manera ya hacían abordajes sobre el inconsciente de múltiples maneras, porque el inconsciente existe tanto como, es decir, desde que existe el ser humano. Yo diría que incluso desde que está el Homo sapiens sapiens, estaba primero el Homo sapiens, que es el hombre que sabe, pero después vino lo que era el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Y en ese orden de ideas nos vamos cuestionando.
y qué bueno que todos los que estemos acá nos convirtamos cada vez más en ese Homo sapiens sapiens y en ese mundo de múltiples homos, que el homo consciente, el homo transpersonal, en fin, porque eso nos va a permitir eh, acercarnos cada vez más a la plenitud y a la realización. Pero yo voy a hablar hoy fundamentalmente desde, desde la línea científica, desde dos personajes. Uno, Sigmund Freud, que por allá en 1905 escribió un libro que era el de la interpretación de los sueños, que era un libro que empezó a abrir camino fuertemente sobre lo que era el inconsciente. Pero después, uno de sus discípulos, que para mí ha sido apasionante leerlo, estudiarlo, aprender muchas cosas de él, de Carl Gustavo Jung, porque Sigmund Freud, de alguna manera, él, pues, dentro de su camino investigativo, empezó a reunir un buen grupo de compañeros, de psiquiatras y de personas que trabajaban con él. Y estos personajes pues le fueron aportando muchos elementos y él, Sigmund Freud, veía a Carl Gustavo Jung como su discípulo preferido, pues como mejor dicho era la lumbrera, el que más le interesaba, pero lo que él no esperaba era que algún día Carl Gustavo Jung lo contradijera y eso le molestó bastante y principalmente sobre dos conceptos o dos situaciones que tienen una implicación muy poderosa y significativa y que vamos a poder ver cómo eso también nos afecta a nosotros en el día a día. Porque a mí me gusta ir articulando, sí, teoría científica, pero también irla trayendo a la cotidianidad, ver cómo eso nos afecta a nosotros, cómo nosotros nos vamos moviendo, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, en mundos que nos confrontan en cuanto a la vida nuestra y lo que nosotros hacemos. Entonces, lo primero que quiero clarificar y contarles un poquito de cómo fue que yo empecé a estudiar el mundo del inconsciente. Cuando yo me estaba formando como psicólogo, yo empecé a estudiar psicología cuando me divorcié y quedé con mis dos hijas que tenían 5 y 6 años. Me vi abocado a estudiar la psicología porque yo quedé solo con ellas y yo decía, pues puta, ¿yo cómo voy a hacer para educar a un par de hijas mujeres? Y yo sin pues, muy buena preparación, nada. Entonces decidí estudiar psicología. Y cuando estaba estudiando psicología, resulta que un buen día tuve un sueño muy pendejo, lo he contado en varios contextos, pero lo voy a recordar aquí. Yo sueño que voy caminando detrás de mi papá por el frente de un restaurante que nosotros teníamos. Y del techo del restaurante me caían cientos de mandarinas. Y yo me desperté muy asustado porque las mandarinas me iban a aplastar. Me iban a aplastar las mandarinas. Entonces me desperté muy asustado, un sueño muy pendejo. Y pues yo como no conocía nada del inconsciente ni nada de eso, me quedé como cabreado. Cuando llego a la universidad voy y le pregunto le cuento a un compañero, imagínate el sueño tan pendejo que tuve. Imagínate que soñé que iba caminando por el frente del restaurante Los Alpinos y del techo del restaurante me caían un viajado de mandarinas. Me desperté asustado porque esas mandarinas me iban a aplastar. Y de ahí llega él y me dice, ¿por qué no hablas con ese profesor que está allá sentado, de César Hernández? Él es una persona que trabaja con el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños. Yo me acerco a él y le digo, César, vos a mí no me conoces, yo soy estudiante de acá de la universidad y me dijeron que vos trabajas con el análisis de los sueños y anoche tuve un sueño que me impactó mucho. Y me dijo, dale, sentate y me contás el sueño. Cuando yo le conté el sueño, ese hombre en 5 minutos me desnudó psicológicamente. Parecía que supiera más de mi vida que yo mismo, porque el tipo me hizo varias preguntas, una con respecto a mi papá, una con respecto a mi pareja anterior, que era la mamá de mis hijas, y lo que más me sorprendió fue que él me dijo, vos estás entablando una relación, ¿cierto? Y yo, sí, y tiene que ver con el restaurante, y yo, sí, y es una mujer de carácter muy fuerte, y yo, sí,
pero vos cómo sabés, vos sos brujo, le dije yo. Y él me dijo, no, ve, muy simple. Lo que pasa es que vos vas caminando detrás de tu papá y ya me explicaste que tu papá fue un hombre muy frío, muy distante. Entonces, simple y llanamente, el inconsciente te está diciendo que vos estás buscando el afecto que tu papá no te dio en mujeres con características como las de tu papá. Pero en el fondo, tenés mucho miedo a que las mujeres mandarinas, las mandonas, te aplasten. Y ahí me preguntó, ¿cómo sabes? Le pregunté yo, ¿cómo sabes que yo tenía algo que ver pues con una persona nueva? Y él me preguntó, ¿y es del restaurante? Y yo, sí, es el administrador. Y de hecho, era bien particular porque yo siendo uno de los dueños del restaurante y esta mujer, a pesar de que yo era uno de los dueños del restaurante, me pegó un regaño delante de todos los compañeros, la cosa más impresionante. Sí, preguntan que si la charla va a quedar grabada, espero que sí. Bueno, entonces me doy cuenta de que yo le dije, no, pues sabes qué, dame tu tarjeta porque yo voy a necesitar, trabajarle mucho a mi inconsciente, porque le dije yo, ¿y ahora cómo resuelvo ese chicharrón? Me dijo, pues vas a tener que hablar con tu papá. Y yo le dije, no, pues mejor no le hubiera contado ningún sueño. Hablar con mi papá, qué cosa tan brava, era muy difícil. Entonces, de ahí, yo efectivamente empecé a visitarlo a él. Él fue mi terapeuta, o ha sido, y es todavía. Ya no ha sido, no voy con tanta frecuencia, pero siempre después, claro que sí, Johnny, luego le doy el número telefónico de él. Entonces, llega y el caso es que yo no solamente empiezo a ir con él como terapeuta, sino que empiezo a escribir mis sueños y él empieza a dar cursos como los que yo doy. Aprendí mucho de él y de hecho todavía hay cursos que yo doy que yo digo, eso es como la primaria, lo que es lo básico, pero después se los mando a él y les digo, César, ahí le mando este chicharrón para que acabe de resolver usted con este grupo. Entonces, el asunto es que efectivamente ahí empiezo yo a explorar. Y una de las cosas que más me impactó y que me impacta a mí sobre esa situación de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung es que hubo dos situaciones, les estaba contando, que fueron las que le generaron conflicto a Sigmund Freud. Una de ellas fue el concepto de la libido. La libido nosotros la hemos interpretado como la energía sexual. Y verdaderamente yo creo que de la forma en que nosotros accedemos más fácil a las dificultades sexuales de una persona es a través del inconsciente, la interpretación de los sueños, los test proyectivos, porque es que a uno le da vergüenza hablar de esas cosas. A las personas les dificulta mucho hablar de su sexualidad. Y más aún a nosotros, los hombres, ¿sí? Porque nosotros los hombres nos cuesta mucho. Las mujeres, muy fácil. Ellas llegan y le dicen, ay, ve, imagínate que tengo ganas como de ponerme más cola, de pronto de subirme las tetas, no sé. Pero ¿cuándo han visto ustedes dos hombres que el uno le diga, viste, hombre, lo tengo como muy chiquito? ¿Vos me recomendás algún cirujano como para engrandármelo o agrandarlo para ponerlo más grueso? No, nosotros somos mucho más limitados para esa situación, ¿ya? Entonces, uno de esos conflictos era que Sigmund Freud decía que la libido era energía sexual, pero Carl Gustav Jung dice, no, la libido no solamente es energía sexual, es energía vital. Claro, están íntimamente relacionados, pero hay una diferencia muy significativa en esos dos términos, en esos dos componentes. Entonces, ese fue uno de los elementos que generó mucho conflicto entre Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Y el otro fue el manejo del inconsciente. ¿Por qué el manejo del inconsciente? Aquí viene un asunto muy importante. Y primero quiero clarificar qué es el inconsciente. ¿Qué sería lo contrario del inconsciente antes de escribir en el tablero? Porque yo recuerdo que cuando yo era profesor, le hacía la pregunta a los estudiantes, ¿qué es el inconsciente? ¿Qué entienden ustedes por el inconsciente? ¿Alguien se atreve a escribir algo ahí? ¿Qué creen ustedes que es el inconsciente? Bien importante.
A ver, yo veo si alguien se atreve a escribir qué es el inconsciente. Porque la charla va a hablar sobre el inconsciente fundamentalmente, no va a ser una charla de sexualidad. Bueno, miren lo curioso del caso. Es que los seres humanos, muchas veces, la conciencia dormida, todas las creencias que, a ver, cuando decimos que todas las creencias, yo hago una pregunta, ¿el inconsciente será todas las creencias o será que todas las creencias están en el inconsciente? Lo que no está consciente. Perfecto. ¿Y qué sería lo que está consciente? Lo que no expresamos de manera consciente. Entonces ahí es donde, eso así me encanta cuando la gente empieza a escribir, porque eso nos va dando temita para ir conversando, ¿sí? Miren lo curioso cómo somos los seres humanos. Son las memorias que nos van quedando, bueno, varias cosas. A ver, yo leo más ampliamente. Las memorias que nos van quedando con el paso del tiempo. Pero espérate, Coño, ¿cómo quito yo esto? la memoria, espérate a ver, porque yo recuerdo, por ejemplo, que ayer me comí un chicharrón. Entonces, eso no quedó en el inconsciente y está en la memoria. ¿Sí me entienden? Entonces es bien importante poder identificar y diferenciar varios elementos. Entonces, miren una cosa que nos pasa mucho a los seres humanos. ¿Sí? Yo le preguntaba a los estudiantes, venga, mire lo que pasa con nosotros. Cuando uno dice, ay, es que lo hice de manera inconsciente. ¿Cómo así que lo hice de manera inconsciente? ¿Qué quiso decir eso? Ah, que no me di cuenta. Ah, entonces lo inconsciente es lo que no nos damos cuenta. ¿Y será que sí nos podemos dar cuenta? ¿Y será que podemos profundizar en lo que no nos dábamos cuenta? Entonces, ahí es donde viene la importancia de lo que les quiero clarificar. Ojo, y vamos a mirarlo detenidamente para poder entender la diferencia entre lo que es el inconsciente, porque una cosa es el inconsciente, ¿sí? Y otra cosa es lo inconsciente. Y algo distinto es, en contraposición al inconsciente, sería la conciencia. Y todo el mundo nos habla de que hay que ser conscientes, que vamos a ampliar la conciencia, pero todavía no tenemos ni puta idea qué es eso de la conciencia y cómo poder trabajar de una mejor manera la conciencia. Y otra cosa es lo consciente. Ojo con esto. Miren la diferencia. El inconsciente, lo inconsciente, la conciencia y lo consciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el inconsciente? Vamos a partir de una base. Dice Abel, son las experiencias. Lo que yo pregunto es, ¿el inconsciente son las experiencias o las experiencias se van para el inconsciente? Miren que es muy distinto. Y es por eso donde tenemos que aprender a reflexionar sobre esos aspectos. ¿Sí? No es lo que tengo reprimido. En lo que tengo reprimido lo tengo en el inconsciente. Pero entonces voy a clarificar un término que creo que va a ser importante que lo clarifiquemos. Y es una dimensión. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión, simple y llanamente, es una forma de ser. Una forma de ser. Si yo pregunto cuáles son las dimensiones de este salón, entonces decimos tanto de ancho, tanto de alto y tanto de profundidad. Son formas de ser. En la naturaleza física no existe absolutamente nada que tenga menos de 3 dimensiones. Este papel que tengo acá tiene mínimo 3 dimensiones, una de lateralidad, una de profundidad y una de altura. ¿Sí? Una dimensión es una forma de ser y como es una forma de ser no puede dejar de ser. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo tengo un cubo que tiene 10 por 10 por 10 centímetros, esas son diferentes formas de ser, una forma de ser de profundidad, una forma de ser de altura y una de lateralidad. Ojo con esto. Si una de esas formas, si yo quiero saber que si mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, si yo quiero saber el volumen de ese cubo, serían 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Porque sería 10 por 10 por 10,
daría 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa si uno rebana ese cubo hasta que desaparece uno de los lados? La gente me dice, ay, se convierte en un cuadrado. El cuadrado es una figura abstracta. Entonces, deja de ser. ¿Por qué? Porque si uno de los lados queda valiendo cero, cualquier cifra multiplicada por cero da cero. Entonces, aquí tenemos que ver un asunto. Una dimensión es una forma de ser. Y nosotros los seres humanos somos seres multidimensionales. Y dentro de esas dimensiones, entonces, está la dimensión del inconsciente. Entonces, el inconsciente, vamos a hacer una analogía. El inconsciente es como el océano. Es algo inmenso, inconmensurable, no lo puedo abarcar en su totalidad. ¿Ya? Es una forma de ser mía. Curioso que nosotros, ojo con esto, todos los días nos metemos en el inconsciente. ¿Cuándo? Cuando nos vamos a dormir. Son 8 horas en promedio que nosotros dormimos. El día tiene 24 horas. Quiere decir que una tercera parte del día la pasamos durmiendo. Lo que quiere decir, miren esto muy curioso, que una tercera parte del día yo la paso durmiendo. Son 8 horas. Pero si yo extrapolo eso a lo macro, quiere decir que si yo vivo 90 años, una tercera parte de esos 90 años la pasé durmiendo. O sea que fueron 30 años que yo pasé durmiendo. Eso es mucho hijo de puta tiempo. Qué curioso. 30 años que nosotros nos metimos en el inconsciente y no nos habíamos dado cuenta. Ahora, cuando yo me fui a dormir esa noche, que soñé con las benditas mandarinas, con las mujeres mandones, pero me la mandó el inconsciente en forma simbólica y no me la mandó cayéndome mujeres mandonas en la cabeza, sino que me mandó mandarinas porque el inconsciente juega con las palabras, con las imágenes, con las figuras, con todo eso el inconsciente juega. Entonces, yo me metí en el inconsciente, ¿sí? Y en el inconsciente, vamos a pensar que el inconsciente es el océano. En el océano hay pececitos chiquitos, hay medianos, hay grandes, hay pececitos amarillos, hay rojos, hay verdes, hay azules, hay estrellas de mar, hay ballenas, hay tiburones. O sea que lo inconsciente es lo que está en el inconsciente. Entonces, cuando yo me voy a dormir o cuando le hago hipnosis a una persona, o cuando le hacemos una constelación familiar, o cuando hacemos un test proyectivo, entre ellos, por ejemplo, cuando trabajo con la simbología, la semiótica del tarot, por ejemplo. Porque el tarot, mucha gente, claro, lo ha tomado como para, ay, vamos a leer el tarot para adivinar la suerte. No, olvídese, a mí cuando un paciente me dice, Ramiro, me dijeron que vos trabajas con el tarot, ¿será que me lees el tarot a ver si me gano la lotería? Pendejo, ya me lo hubiera ganado yo, no he podido. Entonces yo no puedo pensar de que es una forma, no. Es Carl Gustavo Jung, de hecho hay un libro que no es de él, pero es de los discípulos de él, que se llama Jung y el Tarot. Por aquí lo tengo. Miren, es un mamotreto de libro muy interesante. Jung y el Tarot. Es un libro gordito, pero es un libro que nos muestra cómo podemos acceder al inconsciente desde la simbología. Entonces, yo me voy a dormir, me meto en el inconsciente, me hago una hipnosis, me meto en el inconsciente, me meto una borrachera, de esas que queda uno enlagunado, me metí en el inconsciente, por eso dicen, ay, los borrachos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque el licor, el alcohol, es un diluyente de los mecanismos de defensa y ¡pum! Sale. Por eso esa canción tan famosa por ahí, ¿se acuerdan? Se le moja la canoa, que era un homosexual reprimido, que claro, cuando se emborrachaba, sacaba toda su homosexualidad. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ahí es. Entramos en el inconsciente de muchas maneras. Y a mí me encanta trabajar con el inconsciente porque ahí es donde encuentro los tesoros más grandes de mis pacientes. Lo que ellos no han sido capaces de confesarme. Me lo cuentan y yo muy sutilmente, muy amorosamente, les hago preguntas y entonces ellos muchas veces empiezan. Y como yo llego así como a manera de broma, pero con todo el respeto y con toda la ética, les digo las cosas. Lo mismo en una constelación, por ejemplo. Emerge información. Mira, tuviste una... Ay, ¿cómo así que yo? Peri, pues, ¿has podido salir del closet? Ah, no, bueno. ¿Cómo supiste? Gracias a
lo que me informa el inconsciente, así como a mi terapeuta me enseñó a empezar a leer el inconsciente de las personas. Y el inconsciente se lee de muchas formas, ¿sí? Entonces, entramos en el inconsciente y nos conectamos con lo inconsciente. ¿Ya? Cuando entramos y rescatamos una información, porque lo que está en el inconsciente es información. Por eso lo que decían ahora, ¿qué es lo que tenemos reprimido? No, no, el inconsciente no es lo que tenemos reprimido. En el inconsciente tenemos lo reprimido, pero no solamente lo reprimido, porque, por ejemplo, Carl Gustavo Jung hizo referencia a lo que era el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es una información que está en el inconsciente por el mero hecho de ser seres humanos, ¿sí? Y ahí es donde se rescatan lo que él llamó los arquetipos. Y eso lo descubrió él a través de un sueño. Él tiene un libro muy hermoso que es una autobiografía psicológica, porque es una autobiografía psicológica, se llama Pensamientos, Sueños y Recuerdos. Y él cuenta cómo un sueño le dio las pautas para investigar como una especie de arqueología del inconsciente. Entonces, me metí en el inconsciente, tuve el sueño con las mandarinas, rescatamos lo inconsciente, que le tenía miedo a mi papá, que quería el afecto de mi papá, una cosa y la otra, y digamos que entonces el inconsciente es el océano, lo inconsciente es lo que está en el océano y lo traemos a la conciencia para conservar la analogía. La conciencia, ¿qué es? El cielo, donde yo estoy viendo las cosas, hay estrellas, hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces, es como si yo llego y saco ese tiburón del fondo del mar que estaba en el inconsciente, lo analizo, lo miro y digo, wow, qué cosa interesante esto que está aquí emergiendo a la conciencia, porque si recordé el sueño y tenía un impacto emocional muy fuerte, es porque yo necesitaba mirar y resolver eso. Pero nosotros muchas veces nos hacemos los locos, los pendejos, y no le paramos bolas a los sueños, no le paramos bolas a las señales, no le paramos bolas a muchas cosas. Entonces, claro, lo traje a la conciencia y ya lo convierto, ojo, en lo consciente. Si se dan cuenta, ya me hago consciente de que yo estaba buscando en mujeres el amor, el afecto que mi papá no me había dado. ¿Ya? Es muy interesante eso. Lo curioso del caso es que hay varios niveles de conciencia, porque mucha gente me dice aquí, ay, doctor, yo soy consciente que ese hombre no me merece. Doctor, yo soy consciente que el cigarrillo me hace daño. Doctor, yo soy consciente. Le digo, no, un momentico. Has llegado a un cierto nivel de conciencia, pero podemos alcanzar niveles de conciencia más amplios. Y cuando yo, ojo con esto, yo, por ejemplo, yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillo diario y yo podía leer sobre el daño de la nicotina, el alquitrán y los 50.000 productos químicos que le echan al cigarrillo, pero yo seguía enviciado del cigarrillo. Y yo podía decir, ay, no, yo soy consciente de que el cigarrillo me hace daño. No, tenía conocimiento, que es un nivel de conciencia, pero ojo con lo que les voy a decir, y es lo difícil existencialmente hablando. Cuando yo adquiero plena conciencia de algo, adquiero voluntad sobre ese algo. Ya ese algo a mí no me domina. ¿Sí? Doctor, yo soy consciente de que el licor me hace daño. Entonces, ok, listo, tenés un conocimiento, pero te puede más la fuerza del inconsciente. Te pulsa más la fuerza del inconsciente. Miren, un caso que para mí fue muy sorprendente por 2 razones. Una, porque para mí fue muy significativo cuando yo apenas me iba a graduar, no me había graduado todavía, una de mis grandes maestras, la que me enseñó constelaciones familiares, me dice, Ramiro, ve, tengo una colega que tiene un caso, pero así vos no te hayas grabado, yo te lo quiero remitir a vos. Y a mí me pareció extraño. Y yo le dije, ok, ¿y por qué no ella? Porque ella siendo una gran maestra, me dijo, yo le pregunté, Judith, pero ¿y por qué no lo atiendes tú o qué? Me dijo, no, ve, te voy a contar. Ese hombre es un violador en potencia, ¿sí? Es un violador en potencia. Y
pues la colega es una mujer, yo soy mujer y me siento vulnerable. Yo quiero que usted lo atienda. Si necesitas asesoría, dale, yo te puedo apoyar. Y yo le dije, ok, listo. Porque yo me le medí, yo incluso empecé a hipnosis cuando llevaba como tres semestres en la universidad. Yo he sido muy arriesgado, sin que todavía tuviera autorización de profesores ni nada. No sé por aquí si de pronto está Gabriel Jaime Ramírez, que es uno de mis grandes maestros también, que luego se formó con nosotros en Constelaciones, al cual aprecio mucho y él sabe lo que estoy diciendo porque yo fui estudiante de él en la universidad. Y lo curioso del caso es que yo me atrevía a hacer cosas antes de terminar la carrera. Entonces, resulta que me dicen, bueno, atiende a este hombre. Y yo empiezo a atender a este hombre y él era consciente, ojo, era consciente de que él era un violador en potencia. Porque él decía, mire, es que yo me voy a jubilar de un banco y yo me quiero comprar un taxi, pero tengo un miedo, el hijo de puta, de terminar violando a alguna de mis pasajeras. Hay una fuerza en mí que me pide como que yo no puedo ver una mujer, y así sea una niña o una mujer mayor. Yo le llevo como unas ganas y tengo un miedo. Y el hombre era casado y tenía hijas. Y llega y me dice, Ramiro, pues no sé, es una fuerza muy, muy loca, pero yo soy con un miedo y me da miedo terminar hasta violando a mis hijas. Me contó luego después por un sueño que tuvo que realmente cuando a la suegra, que ya estaba de más de 80 años, le cambiaban de pañal, él se excitaba. Pero él, pues, fue una cosa muy fuerte y yo comprendí el por qué. La profesora, pues, tenía su temor y me lo remitieron a mí. Y yo, obviamente, muy, pues, novato, eso sí, entre Judith Duque y que en paz descanse, mi gran maestra de constelaciones, y César Hernández, me dieron un acompañamiento que yo solo no hubiera sido capaz. Una de las cosas es que recuerdo que César me dijo, ahorita les hablo sobre los que no recordamos lo soñado, es que llega y me dice, César Ramiro, pregúntale el por qué no ha violado a nadie. Y yo, pues claro, entonces es muy gracioso porque entonces yo a la cita que me correspondía, como si hubiera sido una deducción, contame, hombre, vamos a ponerle un nombre, Pepito Jiménez, y vos por qué no has violado a nadie. Y él me decía, hombre, yo escucho una voz, y yo, qué interesante. Y yo cuando eso llegaba y tomaba nota. Ok, perfecto. Pero no me atreví a preguntarle, no supe preguntarle, y luego dejé de seguir con la pregunta que era la pregunta clave y que luego Judith Duque me dice, pregúntale si esa voz que él escucha, porque él escucha una voz cuando él tiene ganas de, si es de hombre o de mujer. Cuando yo voy y le pregunto, me dice, es una voz de una mujer. Y César luego me dice, pregúntale si la mamá de él está viva. Y efectivamente, sí, la mamá estaba viva. Miren lo curioso del caso. Él era hasta cierto punto consciente de que él era un violador en potencia, tenía mucho miedo, pero él no quería hacer daño, pero era un impulso muy fuerte porque era un impulso desde el inconsciente. Cuando me dice, sí, que la mamá estaba viva y le pregunté si la mamá de él había aceptado a la esposa que él tenía y él me dijo, sí, efectivamente, es la única mujer que a mi mamá le gustó, una cosa y la otra. Entonces ahí ya venía un asunto de aprobación y me dijo César, si la mamá de ese hombre se muere, ese hombre puede terminar violando a alguien, hay que hacer un trabajo muy significativo con él. Y efectivamente, yo recuerdo que utilicé varias estrategias, un test proyectivo, trabajamos el tarot y luego en una meditación activa, ¡pah!, se le activa un recuerdo. Cuando él tenía como 6 años, él estaba jugando con una niña y le había bajado los calzoncitos a la niña y ya estaban los dos, pero los dos niñitos desnudos. Y llega la mamá y los descubre y le grita, Pepito, ¿qué es esa porquería? ¿Qué es eso que usted está haciendo? ¿Cómo se le ocurre y no me había contado nada? Luego ya entonces, en el análisis con mis maestros me decían, mire, ese hombre para estar con una mujer necesita la aprobación de la mamá, pero si la mamá de ese hombre se muere,
él va fácilmente a abusar. Y con la lectura del tarot le salió la carta al revés, que luego les explicaré cómo es cuando sale la carta de la madre al revés. Y yo entendí, y yo, ay, pucha. Entonces luego digo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Entonces me dijo, vamos a hacer un ritual donde él va a entender dos cosas. Que él, cuando va a acceder a una mujer, ¿a quién le tiene que pedir permiso? No es a la mamá, es a la propia mujer. Y una niña de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años, pues no lo va a hacer. Y una mujer anciana de 50 y de 90, 80 años, tampoco lo va a hacer. O una mujer, digámoslo así, en un estado de inconsciencia, por ejemplo, con un tema de, digámoslo así, de Alzheimer o que esté en estado inconsciente, pues no va a dar el permiso. Entonces él fue muy particular porque hicimos varios rituales y efectivamente él me decía, ya no siento temor, ya veo que no, ya, o sea, pudimos elaborar ese trabajo para que él diluyera la fuerza del inconsciente que pulsaba porque él tenía varios aspectos ahí por resolver. Uno, le quedó la curiosidad, o sea, por eso era un voyerista, que en términos de sexología es el que necesita estar mirando y que quiere estar viendo y que quiere poner un espejo en el zapato para poderle mirar los calzones o la cuca de las mujeres, o el que se quiere mirar los baños de las mujeres, en fin, eso es un voyerista, todos tenemos algo de voyeristas, ¿no? Pero entonces empieza a clarificar el punto, a resolver el punto, a trabajar el tema de que eso que estaba en el inconsciente fue difícil, con varios instrumentos, varias herramientas, lo trajimos a la conciencia y le hicimos no solamente un análisis, sino que lo ampliamos en conciencia. Y para eso hay técnicas para ampliar los niveles de conciencia y entonces se adquiere plena conciencia. O sea, ya es lo consciente en plenitud. Y cuando ya somos plenamente conscientes de algo, ya ese algo no nos domina, sino que nosotros dominamos esa fuerza del inconsciente. Entonces, en ese orden de ideas y siguiendo, por ejemplo, con estas líneas de investigación, a mí me ha gustado mucho trabajar toda esta simbología. Hace poco dictamos un curso que era la realización del ser y utilizamos un libro que trabaja unos arquetipos. Voy a explicar qué son los arquetipos. Carl Gustavo Jung dice, tenemos dos inconscientes, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Bien lo decía ahora Johnny Montaño, el inconsciente personal es lo que vamos guardando de nuestras experiencias desde que estamos en el vientre materno, ¿sí? Pero hay un inconsciente que por el mero hecho de ser seres humanos, lo cargamos. Se conoce como el inconsciente colectivo. Y hoy en día en las constelaciones vemos lo que es el inconsciente familiar. Y en ese inconsciente familiar, en ese inconsciente colectivo, también tenemos elementos que pueden pulsar muy fuerte. Y es lo que llamamos las heridas transgeneracionales. Les cuento una historia que muchos que ya se leyeron el libro de Este dolor no es mío, que lo muestran en la serie de Netflix Mi otra yo, cuentan el experimento con raticas, ¿cierto? ¿Cuál fue el experimento que hicieron con raticas? Vamos a decir, en un laboratorio tomaron 50 ratones hembras y machos, los meten en una jaula metálica, les sueltan aroma flor del cerezo y luego una descarga eléctrica. Luego, aroma flor del cerezo y una descarga eléctrica. No para matarlas, pero sí para traumatizarlas. Los pobres ratoncitos eran hembras y machos, no tenían con quién luchar ni por dónde salir corriendo. Entonces desarrollan algo que en psicología se conoce como la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es cuando yo digo, ya yo no puedo hacer nada ante esto, me resigno. Entonces las raticas y los ratoncitos sentían el aroma flor del cerezo y ya sabían que venía una descarga eléctrica, entonces se tensionaban, pero no podían hacer nada. Los traumatizaron por 3 meses. Unos días eran 5 o 6 veces que soltaban aroma flor de cerezo y descarga eléctrica, otros días eran 3, 4 veces y descarga eléctrica, y lo hacen así por
3 meses. Después de los 3 meses, nunca más las volvieron a traumatizar. Nunca más aroma del cerezo y nunca más descarga eléctrica. Luego, llegan y los ponen a que se reproduzcan, a que tengan hijos, a que los hijos de los hijos tengan hijos, a que los hijos de los hijos de los hijos tengan hijos. Y nunca más, ni a los iniciales, ratones y ratoncitas, ni a los segundos, ni a los tercera generación, ni a la cuarta generación, ni a la quinta generación, nunca más, ni aroma flor del cerezo, ni descarga eléctrica. Luego tomaron la quinta generación y le sueltan aroma flor del cerezo y se estresaban tanto como las tatarabuelas. ¿De dónde viene esa información? Si ellos nunca habían estado, digámoslo así, expuestos ni al aroma flor del cerezo ni a la descarga eléctrica. Es ahí donde vemos lo que es el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo. Es como si estas ratas que fueron ratoncitos y ratoncitas, que fueron traumatizadas, hubieran creado paquetes de información y epigenéticamente se la hubieran transmitido a los hijos y los hijos todavía seguían con esa información y se la transmitieron a los nietos, así. Eso se llama epigenética y es la transmisión de traumas transgeneracionales. ¿Sí? Es bien interesante porque uno genéticamente hereda el color de la piel, la estatura, el color de los ojos de la familia. Pero los traumas se heredan epigenéticamente hablando. Entonces, esto ha llevado a que los investigadores hagan hoy en día ciertos experimentos con los descendientes de los judíos que estaban en campos de concentración. Entonces les ponen mensajes subliminales que no tienen, son mensajes neutros, porque por ejemplo el aroma flor del cerezo es un olor neutro, pero activaba una memoria en los ratoncitos. Entonces a estos descendientes de los judíos les ponen mensajes subliminales y ¿qué pasa con ellos? Se estresan tanto como los ancestros que sufrieron ese tipo de traumas. Pongámonos nosotros a pensar entonces, ¿cuántas de nuestras abuelas fueron violadas sistemáticamente, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, por su marido? ¿Por qué hay tanto trauma sexual? ¿Cuántos de nuestros abuelos sistemáticamente fueron abusados por tíos, por familiares? ¿Y qué pasa con eso? Heredamos esos traumas también. ¿Dónde quedan? ¿En el inconsciente colectivo o en el inconsciente familiar? Pero si después nosotros repetimos una historia de esa, entonces ya tenemos 3 fuentes de consolidación de una información. Está la herida transgeneracional del inconsciente colectivo. Vamos pues incluso a mirar algo así como educación, entre comillas, represiva por múltiples generaciones. Entonces no es solamente lo que vivió mi tatarabuela, sino la vecina de mi tatarabuela. Por decir algo, los musulmanes y los cristianos cargamos mucho trauma sexual. ¿Ya? No nos damos cuenta de eso y uno como en sexología lo sabe perfectamente. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿y entonces ahora qué hago con todo ese chicharrón? Perfecto. Yo pienso que el universo en su sabiduría nos puso a nosotros en esta confluencia de tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con esta confluencia de tiempo y espacio? Que estamos en el 2025, estamos en el hemisferio occidental, estamos viviendo una era de la informática donde nos llega mucha información, donde podemos acceder fácilmente a mucho conocimiento, y eso lo podemos mirar de manera negativa, de manera peyorativa, o por el contrario decir, wow, entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer? Ahora, yo entonces no hablaría del inconsciente colectivo solamente, sino de la conciencia colectiva. Y más aún, Ken Wilber
habló de lo que era la supraconciencia. Y es ahí donde nosotros podemos ir identificando el camino que por coincidencia o diosidencia, como lo quieran llamar, nos puso el destino. Y entonces ahí quiero yo hablar de otro tema, y es, por ejemplo, ¿por qué los test proyectivos? Y esto nos va a servir para responderle a la persona que dice que no recuerda los sueños. Porque muy importante cómo lo precisó, porque hay gente que me dice, ay, venga, es que yo nunca sueño. No, le tengo una buena noticia. Todos los seres humanos, toda la noche soñamos, solo que tal vez no lo recordamos. Comprobado científicamente está. Hay una fase del sueño que se llama los movimientos MOR, M-O-R, que quiere decir movimiento ocular rápido, que la persona está dormida, pero los ojos se mueven a una velocidad impresionante, con los párpados cerrados, pero se ve que los ojos están así, y es la fase en que estamos soñando. Todos los seres humanos, toda la noche soñamos. Se ha descubierto que hay animales también que sueñan, los perros y todo esto. Entonces, cuando nosotros no recordamos los sueños con facilidad, es por varias razones. Una de ellas porque hemos sobreestimado, y culturalmente se ha sobreestimado mucho, el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la lógica, que es el de la matemática, Entonces, de ahí, nosotros podríamos decir que hemos tenido, los que no recordamos los sueños, o los que no recuerdan los sueños, porque yo sí los recuerdo, es como si bloqueáramos esa información. Pero el inconsciente siempre pulsa por salir, por manifestarse de alguna manera. Hay un libro muy hermoso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, porque el inconsciente está instaurado en toda nuestra biología. La piel tiene una memoria, cada célula tiene una memoria, es una conciencia y un inconsciente. Entonces, puede manifestarse o a través de enfermedades, o a través incluso de posturas corporales. Es el inconsciente el que se está manifestando. Generalmente esas personas que no recuerdan los sueños, cuando uno está en una charla, está hablando, ellos cruzan las manos, se cierran así. Son personas que con mucha facilidad uno les pregunta, ¿cierto que cuando vos subís las escalas las contás? Y dice, ay, sí, ¿usted cómo supo? Simple y llanamente porque está sobreactivado el hemisferio cerebral izquierdo. O son personas que cuando van en un carro, van de pasajeros, eso leen cuanto letrero aparece, todo, y son personas entonces que están desviando su conexión con el mundo inconsciente. Pero lo bonito y la ventaja, y por eso les digo, por eso me encanta trabajar con esa dimensión humana que es el inconsciente. Entonces yo simplemente puedo sacar una hoja y unos colores y le digo, dibújame determinadas cosas. Y la persona, pero es que yo no sé dibujar. Yo digo, no, no importa, puede ser un dibujo como si fuera un niño de 3, 4, 5 años, no importa. Y es impresionante lo que empieza a revelar eso. Lo otro, y ahí es donde viene lo que Deepak Chopra llamó el sincrodestino, que él se basó sin lugar a dudas a los planteamientos de Carl Gustavo Jung, que él lo llamó el sincronismo casual. Es como confluyen cierta información y la capacidad de nosotros para leerla. En un libro leía yo una anécdota que le pasó a Carl Gustavo Jung. A él le llega una paciente, una mujer, y le dice, no, es que yo no quiero seguir yendo donde Sigmund Freud. Y él dijo, ¿y por qué? Dice, no, porque es que él dice que todos los problemas míos tienen que ver con la sexualidad. Yo no sé cuál es el problema de él, que quiere tanto que yo hable de mi sexualidad, una cosa y la otra. Entonces Carl Gustavo Jung dijo, bueno, no voy a presionarla en ese sentido. Y Carl Gustavo Jung la empezó a atender de una manera diferente. Y Carl Gustavo Jung tenía pues su consultorio, y aparte de eso tenía un jardín muy bonito. Pero Carl Gustavo Jung sí se dio cuenta de que necesitaba abordar el tema de la sexualidad. Y llega un momento en que llega Carl Gustavo Jung y le dice, ve, ¿sabes una cosa? Vamos a caminar un momentico por el jardín, porque
yo creo que vamos a tener que hablar de un tema más relajados y todo esto. Y ella llegó y le dijo, ay, me va a poner también a hablar de la sexualidad. Y lo curioso del caso es que cuando ella dice eso, en cuestión de segundos, un pajarito y una pajarita se posaron frente a ellos, copularon, y ella miró y él le dijo, ¿qué piensas de eso? Y ella se sorprendió. Dijo, es natural. Miren esa sincronicidad tan impresionante. Muchas veces nosotros no le hacemos una observación significativa a las sincronicidades que se nos presentan. Y mejor aún, nosotros podemos propiciar ciertas sincronicidades. En ese sentido, por ejemplo, con una meditación o con un test proyectivo o, por ejemplo, con una lectura de tarot. Vuelvo y reitero, no con una lectura adivinatoria, sino una lectura psicológica, como un test proyectivo, que emerge información del inconsciente personal y el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar, y entonces es como si fuera una varita de pescar. Entonces nosotros cuando hacemos un trabajo en ese sentido, ya, de hecho, por ejemplo, hay test, no solamente test proyectivos, hay un test muy racional, que los que estuvieron aquí en el curso conmigo de la realización del ser, se dieron cuenta que en cierto sentido es proyectivo, pero son respuestas escritas y que luego pudimos evaluar 3 instancias del desarrollo humano: la fase del ego, la del alma y la del espíritu o el sí mismo. Eso se puede evaluar de manera sistemática, progresiva y direccionada en el estudio y el análisis y el aprendizaje de determinados símbolos. Hay símbolos que son muy simples. Joseph Campbell escribió un libro que se llama El héroe de las 1000 caras. ¿Por qué? Porque él habla precisamente de miles y miles de arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? El nombre lo dice, arque, antiguo, tipo, forma. Son entonces potenciales de información que están en el inconsciente nuestro, inconsciente colectivo, que están pulsando por salir. Esos arquetipos pueden manifestarse desde una implicación de lo que Carl Gustavo Jung llamó la sombra o desde la claridad. Me explico. Todos tenemos un arquetipo de el guerrero. ¿Sí? Es una figura que emerge en el inconsciente y uno lo ve en los niños pequeñitos que quieren empezar a jugar y las niñas también. Entonces cogen un palo y lo convierten en una espada y van a jugar a la lucha de una cosa y la otra. Ese es el arquetipo del guerrero manifestándose. Hay otro arquetipo que es el explorador, ¿sí? Todos esos arquetipos están en nosotros. Entonces, a través de un dibujo puede salir, a través de un sueño puede salir, a través de una sincronicidad con una mirada de un test proyectivo puede salir. Entonces nosotros le damos una mirada a esos elementos y luego empezamos a interpelar. Ojo, no solamente interpretar, porque hay una diferencia entre interpretar e interpelar. Y es ahí cuando podemos rescatar, como alguien decía ahora, elementos dormidos en nosotros. Entonces, por ejemplo, una persona que no es buena para los negocios o que no es capaz de conseguir trabajo o no es capaz de conquistar una pareja, hombre o mujer sea, no importa, hay que activar más el arquetipo del guerrero. ¿Sí? Y entonces uno lo puede poner a hacer ciertas actividades para que efectivamente, o por ejemplo ver una película como El Guerrero Pacífico.
que las películas, las novelas, los libros en imágenes, los cuentos, tienen mucho que aportar en ese componente del rescate de la información. Entonces, ojo con esto que es muy importante. Cuando nosotros podemos acceder al inconsciente, lo hacemos para dos cosas. Uno, puede ser para diagnosticar. La palabra diagnosis, el prefijo dia quiere decir a través. Le viene la palabra diálisis, diarrea. Gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, para un diagnóstico, y todos podemos hacer diagnósticos, todos los seres humanos hacemos diagnósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de nuestro conocimiento podemos, a través del conocimiento, sacar conclusiones. Entonces uno puede hacer un diagnóstico, pero aparte de eso, puede no solamente aprovechar ese acercamiento al inconsciente para hacer un diagnóstico, sino que lo podemos aprovechar para potencializar elementos que necesitan ser rescatados, información que necesita ser rescatada. Y cuando rescatamos esa información, entonces ya podemos darle un manejo diferente. A través de una constelación descubrí que mi abuelo se había suicidado. Le pude dar un manejo diferente. A través del sueño de las mandarinas, que estaba buscando el afecto de mi padre. A través de hipnosis, descubrí el abuso sexual de un tío que se masturbaba delante de mí y que eso me había generado un complejo sexual donde yo pensaba que tenía el pipí muy chiquito, porque claro, uno de 7 años viendo un tío que se masturbaba y uno veía una cosa toda grandota, pues entonces uno queda con una fijación inconsciente. Entonces, acceder al inconsciente a través de cualquier herramienta de las que nosotros tenemos nos sirve para conocernos más, para hacer un buen diagnóstico, para potencializar elementos, incluso para poder tener un buen pronóstico. Podemos pronosticar cosas con respecto a nosotros mismos. Es decir, si yo llego y descubro que, ok, entonces con ese sueño de las mandarinas me di cuenta, pues fue un diagnóstico de que yo estaba buscando el afecto. Que tengo que hacer determinadas cosas, sí. Empecé a escribir cartas para mi padre. Me leí el libro de Carta al Padre de Franz Kafka. Un montón de cosas. Y después yo dije, ok, yo creo entonces que ya estoy viendo que me siguen gustando cierto tipo de mandarinas, pero más dulcecitas. Reyán es una mandarina muy dulce, porque ese mandarina también le lleva a ella a ser una mujer no sometida, no callada, no pendeja. Entonces yo digo, oh, tengo un buen pronóstico. Puedo encontrar una mujer de carácter fuertecito, pero que sea dulce. Y en fin, y eso me lleva a que efectivamente pueda proyectarme. Hay un libro, no recuerdo el autor, que se llama El mundo de Sofía, donde precisamente me gusta el nombre, El mundo de Sofía, y el nombre de Sofía es porque quería decir sabiduría, y es un curso de filosofía que un hombre le regala a su hija a través del correo, cuando eso era pues así por tomos, por decirlo de alguna manera, y hablaba de la diferencia, por ejemplo, entre el ser humano y los animales. Por ejemplo, usted llega en un cuarto y usted tira una bola de lana y hay un gato. ¿Qué hace el gato? El gato salta sobre la bola de lana, ¿cierto? Pero el ser humano, cuando ve eso, mira, ve de dónde salió esa bola, por qué la tiró. Ay, pues pucha, va a tumbar ese jarrón. Entonces hace una proyección hacia el futuro. Y uno dice, ay, pues pucha, el gato no es porque diga, ay, voy a evitar que dañe un jarrón. No, él vio la bola en movimiento y se tiró sobre ella. Pero no porque hizo de que iba a reventar un jarrón o iba a quebrar un espejo. No. Entonces es ahí donde nosotros podemos ir identificando muchas cosas.
precisamente para ir redondeando, porque la idea es más o menos una hora y media que iba a dar de plática, entonces nosotros podemos reconocer lo que es el mundo del inconsciente, cómo está pulsando continuamente y nos, casi diría yo, en muchas cosas nos determina, porque nos hace el inconsciente comportarnos de una u otra manera. De hecho, hay quienes dicen que el 80 o más del 80% de nuestros actos son inconscientes y eso no es ni bueno ni malo. ¿Ya? Entonces, dentro de esa perspectiva, ok, ¿cómo puedo acceder yo al inconsciente? ¿Cómo puedo aprender del inconsciente? ¿Cómo puedo aprender de ese potencial de desarrollo en el ser humano para hacer los cambios, las modificaciones que yo quiera hacer para mi vida y que entonces ya no sea el inconsciente el que me determine, o por lo menos que sea menos fuerte como él me determina? ¿Sí? Porque claro, muchos de los actos van a seguir siendo inconscientes, muchas de las cosas se van a seguir manifestando, ya sea como enfermedades, como actos fallidos, como un montón de cosas. Y en ese orden de ideas nosotros nos vamos posicionando de una manera diferente en la vida. Como les decía, hay formas naturales de acceder al inconsciente, como ir a dormir. Hay formas que también nos conectan con la naturaleza del inconsciente, pero a través de estas estrategias un poquito más forzadas. Yo he accedido a varias, ¿no? A hipnosis, lecturas de símbolos como el tarot, me fui para la selva a tomar ayahuasca, en fin, ha habido muchas estrategias para yo poder buscar acceder de una manera responsable, consciente, consecuente conmigo mismo, en ese inconsciente colectivo, en el inconsciente personal, para yo irle dando un manejo diferencial a mi vida. Con eso, ¿qué logro? Dos cosas que son muy importantes. Nosotros, para tomar decisiones en la vida, necesitamos fundamentalmente tres cosas. Para tomar decisiones necesitamos tres cosas. Una, claridad, tener claridad. Dos, tener energía. Tres, tener la información necesaria. Me explico. Estoy en un cuarto completamente oscuro y tengo mucha energía. Salgo corriendo para allá y ¡pum! Puta, me di por esta pared. No, voy a correr para el otro lado. ¡Pah! Me di por acá. Corro para el otro. ¡Pah! No, tenía mucha energía, pero no tenía claridad. Ahora, si tengo claridad, el cuarto está iluminado, pero no tengo energía. Y digo, ay, sí, allá está la puerta. Ay, pero no tengo como, ay, no, la energía no me da. Entonces no puedo tomar decisiones. Y articulando la claridad y la información, entonces yo digo, sí, tengo más energía, ya tengo claridad y tengo la llave para abrir esa puerta. Y tengo la información de que al otro lado de la puerta voy a encontrarme con X o Y cosa. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo quiero tomar decisiones, voy buscando mayor claridad, más energía y mayor información. ¿Y cómo puedo acceder a ella? Precisamente, mayor claridad, pues abriendo los ojos, despertando esa información que está en el inconsciente, ¿sí? La energía, la mayor fuente de energía es la respiración, pues, porque una persona, mucha gente dice, ay, ¿cuál es mi principal fuente de energía? Ay, la comida. Yo no, una persona puede quedar hasta 8 días sin comer nada. Se puede quedar hasta 2 días sin tomar agua. Se puede quedar hasta 2 noches sin dormir, porque ahí recuperamos mucha energía. Pero sin respirar escasamente unos minutos. Y nosotros no estamos aprovechando el componente de la respiración para poder llenarnos de energía. ¿Sí? Y cuando tengo buena energía, pues la energía me da claridad, me permite tener más claridad. Y tengo claridad, entonces, de que me voy a leer determinado libro. Entonces, tengo claridad de que voy a hacer tal curso. O sea, y ahí voy a encontrar información. Y así me voy haciendo cada vez más dueño de mi propia vida y menos víctima de las circunstancias.
menos víctima del inconsciente. Porque es ahí donde, precisamente, cuando yo gano energía, gano claridad, gano información, entonces yo ya no le echo la culpa a nadie. Ay, no, es que mi marido es un hijo de puta. No, es que mi mujer tal cosa. No, es que el sistema. No, que es que el presidente de acá, el presidente de allá. No. Cuando yo gano fuerza en mí, claridad, entonces ya no soy víctima ni de las circunstancias ni del inconsciente. Dentro de lo que, por ejemplo, les decía, en el trabajo que hice con varios de los que están acá, que participaron de la realización del ser, miramos esas 3 instancias a través de un test proyectivo. Ahora, muchos de ellos me pidieron trabajar también con otro test que es, el otro era un test que era con 72 preguntas. Ahora, el curso que voy a dar, que van a ser 5 miércoles de julio, todo julio, empezando el 2 de julio, van a ser 5 miércoles donde voy a dar clases sobre llegar al punto de reconocer esas 3 instancias, pero a través de unos arquetipos diferenciales a los que vimos en la otra vez y trabajarlos sistemáticamente. Muy bien. Alguien pregunta que si puede comprar ayahuasca. Yo no recomiendo que la persona vaya a comprar ayahuasca acá en Estados Unidos, no. Yo recomiendo, por ejemplo, porque uno no puede salirse de los contextos socioculturales. En Estados Unidos, yo alguna vez trabajé con alguien y que él suministraba la ayahuasca, yo lo acompañaba, hasta que nos dijeron que eso era ilegal y nos podíamos meter en problemas fuertes, ¿sí? Ahora, uno puede ir a Perú, puede ir a Colombia. Yo en Colombia recomiendo con alguien, en Perú también tengo a quien recomendarle para que la persona, eso sí, esté bien acompañado. Les cuento, por ejemplo, una experiencia mía. El curso es de análisis de los sueños y el tarot. Los que quieran participar, ahorita me pueden escribir en privado y yo los voy dirigiendo y les voy diciendo, ese curso inicialmente iba a cobrar $200 por él, las 5 clases, pero va a quedar en 180 y los que se inscriban antes del sábado se los dejaría en $150 las 5 sesiones. ¿Ya? Bueno, ¿qué les iba a decir? Lo de la ayahuasca. Miren pues para que vean cómo hay que saber contextualizar, porque muchas personas han tomado el tema de la ayahuasca simple y llanamente por hobby, por moda. Yo les confieso, en mi adolescencia fui un poco desordenado, fumé mucha marihuana, en fin, dejé de estudiar por mucho tiempo formalmente, pero leía muchos libros, eso sí me encantaba. Después, como les digo, cuando me divorcié, volví a retomar mis estudios y gracias a un sueño, se les puede entregar, yo puedo elaborar un certificado, sí. Entonces, cuando tuve un sueño, fue muy interesante, porque este sueño, yo llego a la casa de mi maestro, de mi terapeuta, porque era una casa donde él atendía, y veo salir una mujer que ella dictaba cursos sobre depresión, sobre los duelos y todo esto. Y yo siempre le veía una cara de tristeza y de tragedia impresionante. Pero entonces yo llego a la casa de él y esta mujer sale en el sueño. Entro al consultorio de mi maestro y él en ese entonces no tenía camilla, pero en el sueño encontré una camilla y yo me acosté en la camilla. Y de ahí había un tubo que era una guadua y de ahí salía una melaza y me entraba a la boca, directamente me caía a la boca. Y yo me estremecía. Y de ahí me desperté. Cuando le conté ese sueño a mi maestro, él me dijo, Ramiro, ¿alguna vez has tomado ayahuasca? Y yo, no tengo ni puta idea. No sé ni qué es eso. No sabía nada de eso. Entonces me dijo, parece que el inconsciente ya te está pidiendo vivir la experiencia de la ayahuasca. Y yo le dije, wow, déjeme, yo miro a ver, y me contó un poco pues de qué era, bueno, y él tenía el contacto para eso. Me demoré 6 meses,
me leí más de 15 libros sobre la ayahuasca. Un libro que se llama El bejuco del alma, El nuevo purgatorio. Le pregunté a mi médico bioenergético, al doctor Rubén Darío Correa, me dijo que ni se me ocurriera. Bueno, de todas formas, después de 6 meses y de averiguar con muchas personas, tomé la decisión, voy a tomar ayahuasca. Y entonces le dije a César, le dije, César, ¿cuánto me cobras por acompañarme a la ayahuasca? Y él, porque ya habíamos estructurado una amistad, me dijo, Ramiro, yo no te voy a cobrar por 3 razones. Primero, yo no soy el que lo suministro, el que cobra es el taita. Segundo, yo no te puedo cobrar porque te lo está pidiendo el inconsciente. Tercero, yo veo que vos sos una persona con mucha estructura, porque yo una de las cosas que tenía miedo, como en la adolescencia había fumado marihuana, tenía mucho miedo que de pronto me fuera a perder por ahí en el camino, y yo ya con 2 hijas pequeñas, yo no podía arriesgarme, y entonces él me dijo, yo veo que vos tenés mucha estructura, sos un sanador, sos psicólogo, estudias mucho, y el inconsciente te lo está pidiendo, yo te acompaño. Y efectivamente, él fue conmigo donde el taita, en las afueras de Medellín, y fue una experiencia maravillosa. Después, yo iba por ahí cada 6 meses a tomar ayahuasca, con todo un ritual previo, con un ayuno especial. Había muchas cosas que había que hacer para poder. Cuando vine aquí a Estados Unidos, mi pareja anterior, la mamá de mi hijo, ella trabajaba en un college y conoció a una antropóloga peruana que fue a la ONU a dar una conferencia y luego fue al college donde ella trabajaba, y esta peruana, pues creamos una buena amistad y ella me invitó a ir a la selva de Perú, al Amazonas, en Tarapoto, y me dijo, veo que vos sos un investigador, sos lo que se llama un psiconauta, y ya me había leído otro libro muy bueno que se llama El despertar del hongo, en fin, y me dijo, yo te invito a que estés con la comunidad, con los indígenas allá, son 15 días que hay que estar en la selva, pero tenés que prepararte un mes antes, nada de sexo, nada de alcohol, en fin, un montón de cosas. Me preparé y me fui 15 días para la selva. Allá tuve experiencias con personas muy preparadas, muy capacitadas, el hermano de ella antropóloga y el hermano psicólogo, y también había un psiquiatra. Ellos tienen un centro en Tarapoto donde se vive la experiencia con mucha rigurosidad, con mucha delicadeza. Ahora, aquí en Estados Unidos yo no recomiendo por varias razones. Sé que hay personas que lo hacen, no le tienen miedo. Yo sí le tengo un poco más de temor a eso acá, porque pues un canazo o una deportación como le pasó a un taita que vino de Colombia, que venía a dar ayahuasca, lo detuvieron. Aparte de que lo detuvieron, lo que él iba a cobrar por la ayahuasca, que va. Luego tuvieron que hacer una vaca para pagar recoger más de $50,000 para pagar la fianza, y obviamente salió deportado. Entonces, en ese sentido, yo soy muy, muy, muy cuidadoso. Hay otras técnicas, por ejemplo, ahora vamos a ir a Honduras, vamos un grupo reducido que hemos estado en una formación, aquí creo que Lorena es una de ellas, que está con una formación donde accedemos al inconsciente a través de otras técnicas como la respiración. Y también Liz también va con nosotros. Entonces, hay técnicas que, digamos, son más endógenas, más internas, ¿sí? No tan exógenas. Exógenas es que la ayahuasca, la marihuana, el LSD, los hongos, el peyote, todo eso viene de afuera, el San Pedrito. Esos son exógenos. El bufo, en fin, muchas, muchas, muchas formas. Pero hay unas formas endógenas o test proyectivos. Entonces, yo no digo que no lo hagan, eso sí, bien acompañados, en lugares bien contextualizados, porque he atendido también personas que por una mala experiencia y un mal acompañamiento quedaron bastante rayados psicológicamente y necesitaron luego acompañamiento para volver a poner anclaje a tierra. Bueno,
¿Alguna pregunta más sobre el inconsciente, sobre la conciencia, sobre cualquier cosa que tenga que ver con esto? Lo del curso del tarot, si alguien más está interesado, me puede escribir. Vamos a empezar el próximo miércoles. Va a ser de 8 a 9:30 de la noche. Van a ser 5 sesiones. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Puede abrir micrófono. ¿Mi intervención es solo desde qué? No, no es solamente desde el psicoanálisis. Varias cosas. Y muy interesante tu pregunta y le voy a explicar por qué. La palabra psicoanálisis, ¿sí? Que fue prácticamente consolidada por Sigmund Freud. Psico, psique, mente, alma. Análisis, ir hasta el final, ¿sí? De ahí vienen los anales de la época, y la palabra anillo, en fin. Pero también se trabaja lo que es la psicosíntesis. Esa es otra forma, la psicosíntesis. La psicología transpersonal, claro que retoma del psicoanálisis, claro que se toma de la psicosíntesis, pero también, por ejemplo, retomamos elementos, por ejemplo, de la pirámide de Abraham Maslow. También miramos el trabajo terapéutico de Fritz Perls, ¿sí? Entonces son muchas áreas, es algo muy, podría ser, tiene cierto nivel de sincretismo y obviamente también sabiduría ancestral, chamanismo, algo de eso se toma en esos aspectos y eso es. Muy bien, ¿cómo se puede definir la supraconciencia? Muy bien, les decía ahora el inconsciente como una dimensión, la conciencia como otra dimensión y la supraconciencia como otra dimensión. ¿Qué quiere decir? Que es una forma de ser muy humana, porque el ser humano está conectado con lo más elevado, ¿sí? Eso nos acerca al mundo espiritual. Entonces, cuando hacemos referencia a la supraconciencia, podríamos decir que es esa dimensión o forma de ser nuestra que nos conecta con la divinidad, con lo sagrado, con lo supremo, con una globalidad que Ken Wilber, en un libro que se llama El espectro de la conciencia, él habla de la supraconciencia, habla de lo que es la noosfera. No, también es conocimiento, la esfera del conocimiento, que es más allá de la nube que tenemos en el Internet, sino que es como una nube energética donde está toda la información que hace que se presenten, por ejemplo, esas sincronicidades. Un ejemplo, cuando yo conocí a Reyán, ella llega y me empieza a contar de que estaba organizando un curso que iba a dictar en Brasil que se llamaba el líder visionario consciente. Y yo le dije, no puede ser. ¿Cómo así? Le mostré yo iba para Colombia a dictar un curso llamado exactamente igual, líder visionario consciente. Entonces, ¿qué se plantea en ese sentido? No es por casualidad que muchas personas, por ejemplo, coinciden en una investigación simultánea sin haber tenido conocimiento previo de que esta persona estaba haciendo esta investigación y esta otra estaba haciendo esta investigación con las mismas variables, con la misma información y que hay casos que se documentan en ese sentido, porque estamos unidos desde la supraconciencia, solo que no nos habíamos dado cuenta de lo que era la supraconciencia, la relevancia para nosotros de la supraconciencia. Claro que también la conciencia y el inconsciente son muy relevantes, porque nosotros danzamos en esos tres mundos, en esas tres realidades, la del inconsciente, la de la conciencia y la de la supraconciencia. Porque Carl Gustavo Jung, que fue uno de los primeros que empezó a insinuar el camino del análisis y la investigación sobre la supraconciencia, él empezó a darse cuenta con el tema de no solamente los arquetipos, sino ver que, por ejemplo, culturas que nunca habían tenido un contacto previo
cómo los incas con los mayas, con los aztecas, con los egipcios y con los asiáticos manejaban una misma simbología. Y ahí fue donde uno de sus primeros libros, que se llama El hombre y sus símbolos, El hombre y los símbolos, hace referencia precisamente a esos aspectos y habla de lo que es la sombra, la parte oscura que nosotros necesitamos clarificar. Y por ejemplo, en el curso de tarot hay algo que nosotros miramos y es precisamente la sombra, que es uno de los arquetipos que está mirada en la simbología, que ya luego cuando vayamos a trabajar el curso del tarot, les voy a explicar un poco sobre el tarot, los diferentes tarot que hay. Yo recomiendo y trabajo esencialmente con el tarot de Rider y empiezo a manifestar un montón de cosas direccionadas específicamente en ese sentido. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta técnica, alguna pregunta sobre el inconsciente, sobre los sueños, sobre la conciencia, sobre no necesariamente lo del curso? ¿Cuándo qué? A ver, yo leo un segundito. Ramiro, ¿cuál es la relación de los sueños con el tarot? Excelente, muy buena pregunta. Vivi, bueno, te le cuento. ¿Va? Mire cómo es de interesante y muy buena su pregunta. Yo tuve un sueño en que yo iba manejando una moto, ¿sí? A pura hijueputa por Medellín. Cuando miro, y yo sentía que iba alguien pegado de mí. Cuando yo miro, y ahí hijueputa, un loco. Yo iba en una moto con un loco, andando por Medellín a pura hijueputa. Cuando yo miro y yo llegaba y ay, puta, este loco cuando se montó y este loco me va a matar y este loco, en fin. Y yo más preocupado que un putas por ese loco, ¿qué hago? ¡Ja! No, ya sé, me voy para donde César. Y yo en el sueño dije, se lo voy a llevar a César. Y llegué yo allá, cuando llego y cuadro la moto, y ese hijo de puta loco nada que se bajaba y le daba yo golpes y ese no, ni se inmutaba. Y me desperté peleando con el loco. Cuando llega y le cuento ese sueño a César y César cagado de la risa. Y yo le decía, ¿qué pasó? Y me dice, hermano, vea, todos llevamos un loco por dentro y le tenemos mucho miedo a enloquecernos. Y hay dos miedos que el ser humano tiene, uno a enloquecerse y el otro a morirse. Porque los dos es irse para el otro lado. En uno se lleva el cuerpo, deja el cuerpo aquí vuelto a nada, y en el otro deja el cuerpo todavía vivo, pero está loco. Entonces, me dijo, al loco no hay que pelear con él, al loco hay que amistarlo. Y entonces, ¿qué hizo él? De ahí me mostraba, y es una carta que ya me encanta, ¿sí? Porque uno en los sueños conecta con esos arquetipos. Y entonces, ahí me puso a trabajar y me enseñó la carta de el loco. Está la carta del loco. Entonces ahí se articulan. Sí, muy, muy interesante. Y luego, el libro que yo escribí, ¿cómo se llama? Ramiro Serna lo-cura reflexionando. Mire, por eso ya luego, entonces ahí yo empecé a escribir reflexiones y por eso el libro mío se llama Ramiro Serna lo-cura reflexionando. Reflexionando. Y es un libro de reflexiones, muy locas algunas de ellas, pero que me conectan con esos arquetipos. Pero gracias por esa pregunta, muy buena. A ver, yo veo por aquí hay otra pregunta. Ni muchas gracias, Ramiro. No sé qué quiere decir ni muchas gracias. Debe ser, esa es Luz Helena Serna. No es prima, no es hermana. La quiero mucho, graduada de la formación, vive en Cali. Y entonces debe ser que sí dice muchas gracias. ¿Cuándo unían curso de constelaciones? ¿Cuándo inician? Debe ser. Empezamos, ya el curso empezó, pero todavía pueden entrar hasta el tercer módulo los que quieran. Hola Ramiro, mencionaste que la respiración es importante para conectar con el inconsciente. Hay ejercicios de respiración para recordar los sueños. Hay ejercicios que en el curso les voy a hablar no solamente de respiración y otra forma también, pero sí, muy importante. Interesado, Jairo, perfecto, me escribes por WhatsApp, por favor. Les voy a dar aquí mi número de WhatsApp, aquí lo voy a poner para que, bueno, de todas formas,
ustedes lo tienen, porque si entraron por aquí es porque lo tenían en algún lado. ¿Dónde está aquí el símbolo de más? Aquí está más 1, 4, 0, 1, 3, 5, 9, 0, 0, 49. Ahí está, me pueden escribir por WhatsApp. Ahora no lo estoy mirando porque estoy aquí concentrado con ustedes. Se puede trabajar las enfermedades degenerativas desde el inconsciente, como el Parkinson. Sí, hay libros incluso que hacen referencia precisamente a la capacidad regenerativa que nosotros tenemos y la capacidad y la posibilidad de resolver muchas cosas a través de esto. Obviamente no descuidamos la parte médica. Yo generalmente recomiendo entonces, ahí sí, acompañamiento también con el médico mío de cabecera, el doctor Rubén Darío Correa, es excelente y me ha servido mucho, y obviamente porque también no podemos descuidar la parte biofisiológica. ¿Cuál es la relación de sueño y tarot? Ya cuando inicia el curso, hola Ramiro, me hiciste respiración, sí, interesado en el curso del tarot, excelente masterclass, gracias, bueno, bendita noche, maravilloso, gracias. ¿Cómo se define la supraconciencia? Ya dije, manejo otros enfoques, sí, ya lo mencioné. Gracias Ramiro, tienes mucha razón, la misión ancestral la busca a ti cuando ya estás listo, y aunque muchas veces, aunque ella no me busque a mí, yo también la puedo buscar para poder estar listo. Eso es importante. Está claro lo del inconsciente y los sueños, pero no sé nada de cómo funciona lo del tarot y qué relación tienen. Sí, eso es lo que se va a aprender en el curso. Sí, yo puedo mandar a hacer un certificado. ¿Qué más? Bueno, el curso, ya dije cómo se llamaba y tengo ya un chat para las personas. Es muy frustrante a nivel laboral y soñé que se me caía una muela. Claro, y esto tiene que ver, las muelas representan información muy ancestral, ¿ya? El sueño es el guardián del buen dormir. Hay una diferencia entre el sueño y los sueños. Claro, hay sueños que pueden ser no tan buenos guardianes, sino que no nos dejan dormir. Y es cuando aparecen las pesadillas, ¿ya? Tan, tan, tan. Ok. Bueno, por aquí hay un mensaje nuevo. Cada cuánto se puede hacer una regresión o una hipnosis para ayudar a liberar el inconsciente de los dolores que no nos pertenecen. Mire, hay un asunto, y es que dentro de un proceso terapéutico, y de hecho el que fue mi maestro de hipnosis, que eso es otra historia bien interesante, y él, por ejemplo, nos dice, y uno puede trabajar paquetes de hipnosis, ciertas progresividad en los hipnosis, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esa? ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Importante destacar, el 70% de las personas son hipnotizables. No todo el mundo es hipnotizable. Entonces eso es importante tener en cuenta, porque mucha gente a veces se frustra porque llegaron a una sesión de hipnosis y no alcanzaron, y hay 3 niveles de hipnosis: letargia, catalexia y sonambulismo. Hay personas que no entran ni siquiera a la letargia, y eso no depende ni del hipnoterapeuta ni de la conciencia de la persona. La persona puede venir más bien dispuesta que un diablo, pero puede que no alcance a entrar. Entonces, esos son elementos que tienen que tenerse en cuenta cuando se va a hacer una hipnosis. Muy bien. Los arquetipos tienen que ver con el eneagrama. Hay quienes han articulado eneagrama y arquetipos. Yo leí algunas cositas sobre el eneagrama, pero no soy un experto en el eneagrama. Pero sí sé que, de hecho, uno de mis maestros trabajaba el eneagrama y los arquetipos. Hay quienes lo trabajan en constelaciones, hay quienes lo trabajan con lecturas del tarot también. Bueno, chicos y chicas, si alguien tiene alguna otra pregunta y la quiere hacer, bienvenido, bienvenidas. Y si no, esto luego lo voy a compartir en el grupo y estamos en contacto. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Buenos días por la noche, que descansen, que tengan lindos sueños, y si no son lindos sueños, que tengan sueños, y si sueñan con los
Con el tarot, chévere, listo. Gracias, bye. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos.